¿Cuál es el momento más de personaje principal que hayas presenciado en la vida real que salió horriblemente mal? Una chica es muy talentosa cantando. Por muy molesta que fuera al respecto, nadie podía quitarle eso. Tiene una voz hermosa. Después de graduarse y cuando su hermano menor era estudiante de primer año en nuestra preparatoria, entró al salón del coro antes de que empezara la clase e hizo que él empezara a tocar una canción en el piano mientras ella cantaba. La mayoría de la gente la estaba ignorando, siguiendo conversando con sus amigos. Yo estaba haciendo muecas en mi asiento porque claramente estaba tratando de tener un momento y todos aplaudieron y no estaba funcionando. A la mitad de la canción, el maestro del coro entró, la miró sin amor ni admiración, y simplemente dijo: "Sal de aquí". Una de las cosas más incómodas que he presenciado. Solía trabajar con una mujer mayor que era un poco problemática. Se negaba a aprender cosas nuevas, no quería saber nada de las computadoras cuando empezaron a llegar, etc. Y básicamente era mezquina y cerrada en sus formas. Cada vez que algo no salía como ella quería, renunciaba a su trabajo, y entonces nuestro director bajaba y la convencía de quedarse una semana mientras el director estaba de vacaciones. No le gustó algo que el gerente le pidió hacer, así que otra vez renunció. Aproveché esa oportunidad para organizar inmediatamente una fiesta de jubilación para ella. Como el director estaba de vacaciones, no había nadie para convencerla de quedarse, y con la fiesta organizándose en horas y todos felicitándola, se dio cuenta de que realmente tendría que jubilarse para evitar avergonzarse. No la extrañé. Un tipo trató de proponer matrimonio en la boda de otra persona. El papá de la novia literalmente lo tacleó. Pura justicia. Mi mejor amigo de la infancia hizo eso en la boda de su propio hermano. Me lo consultó antes y le dije que no lo hiciera, y que arruinaría el día especial de su hermano. Pero no me escuchó y siguió adelante durante la noche. Paró la música y se levantó para un discurso. Brevemente felicitó a su hermano y nueva esposa y luego se lanzó. Toda su familia estaba enojadísima al respecto, y él no podía entender por qué la gente no estaba celebrando por él. Él y su prometida caminaron el resto de la noche como si fuera su fiesta. Fue muy malo. Un influencer de LinkedIn tratando de montar una foto de él ayudando a un hombre sin hogar. El hombre le dijo que se largara a mitad de la foto. Al final de uno de los partidos de fútbol de mi hijo, se formaron para chocarse las manos y decir: "Buen juego". Formalidad bastante estándar. Un chico de su equipo, que era conocido por tener problemas de ira, se negó a chocar la mano con un chico que le había hecho falta durante el juego, y dijo que te dé cáncer en lugar de buen juego. Resultó que el chico del otro equipo, quien ya había recibido tarjeta amarilla y se disculpó a mitad del juego, por cierto, era realmente un sobreviviente de cáncer. Nunca he visto una pelea estallar más rápido, y nunca durante el ritual del buen juego. El chico bocón fue expulsado del equipo por la temporada, sin reembolso. No lo extrañaron. La mujer con la que salí en la universidad era muy religiosa antes de que empezáramos a salir, pero fue, no recuerdo la palabra, excomulgada supongo, como se le dice cuando un testigo de Jehová es expulsado de la iglesia. Estuvimos juntas por 7 años. Cuando terminó conmigo, me dijo que fue visitada en un sueño por el espíritu de su padre fallecido, quien afirmó que el fin estaba cerca, y la obligó a volver a unirse a la fe antes de que fuera demasiado tarde, y que para hacerlo necesitaba liberarse de la homosexualidad. Medio difícil discutir con esa lógica, así que no lo hice. Una semana después una amiga en común me dijo que ella le había confesado que tenía el corazón roto y realmente no quería que termináramos, solo quería ver si yo lucharía por ella. ¿Luchar contra quién, exactamente? ¿Yo si su papá muerto? Había un tipo borracho llegar a una fiesta en casa, y luego inmediatamente tirar una maceta al suelo de la entrada mientras gritaba: "No pueden meterse conmigo. Soy un hombre, haré lo que quiera". Estuvo en esa casa tal vez 20 segundos antes de que lo taclearan fuera de la puerta principal. El peor que he presenciado fue un colega. La empresa estaba reduciendo personal debido a la economía y él, junto con muchos otros, fue despedido como resultado. También era su primer trabajo después de la universidad, y solo había trabajado aquí por unos meses. En su último día de trabajo, envió un email a toda la empresa, que eran varios miles de personas en ese momento. En este email, nombró a cada persona que le desagradaba, detalló todo lo que pensaba que estaba mal con la empresa, y terminó instando a los buenos a levantarse y renunciar en solidaridad. Creo que vio esto como su momento Espartaco, pero en realidad era solo un pseudo intelectual de 22 años con problemas de manejo de la ira. Este email pasó a la infamia. Olvidé mencionar que había varias personas en roles gerenciales que estaban tratando activamente de ayudarlo a encontrar otro trabajo antes de que escribiera este email. Le escribieron cartas de recomendación y lo estaban conectando con gente que conocían en otras empresas. Realmente fue despedido debido a la economía y por ninguna otra razón. Todo eso fue retirado tan pronto como envió ese email.
¡Qué idiota! Esto fue un colapso tan espectacular, que se rumoreaba que fue la razón por la que nuestras políticas de terminación fueron actualizadas. Solo para darte una idea de qué tan cruel fue este email, se hizo una reunión general de toda la empresa solo para abordarlo. No soy una persona de recursos humanos, pero me encantaría escuchar la perspectiva de RH sobre esto. Salió horriblemente mal para mi jefe en ese momento LOL. Después de que múltiples empleados habían ido a él por su cuenta con problemas que habían surgido en el lugar de trabajo, el jefe, ya conocido por estar lleno de sí mismo, convoca a todos para una reunión de equipo, no pagada, solo para lanzarse en un discurso de 15 minutos sobre cómo luchó en su juventud, sus padres tenían dinero, cómo sus maestros trabajaron extra duro para encaminarlo, y cómo no entendía cosas como integridad, honestidad, etc. Hasta que empezó a trabajar en el negocio actual, que había heredado de sus padres. Termina con una sonrisa y dice: ¿alguien tiene alguna pregunta? La chica que había estado en la empresa por más tiempo levanta la mano. Pensé que estábamos aquí para hablar de los problemas que te traje la semana pasada. Instantáneamente aplastado. Fue hermoso de ver. Oh, tengo uno. Un amigo y yo manejamos a este DC para un encuentro de parkour, alrededor de 2010, cuando era genial. Después de un calentamiento dirigido por el organizador, todos nos separamos para hacer algunas acrobacias por el lugar. No 5 minutos después del primer día, y un tipo se había subido a una pared de 7 pies para un backflip. Todos paran a mirar y el tipo rota de menos y se rompe la mandíbula. La ambulancia tuvo que venir por él. El ambiente en el encuentro cambió significativamente el primer día. No es gran cosa, pero estaba en un concierto, y una chica se había volteado para tomarse una selfie con una copa grande de alguna bebida levantada junto a su cara. Se recargó hacia atrás en la gente de la fila de enfrente para conseguir el ángulo que quería, y esa persona la empujó y derramó la bebida por toda ella y dejó caer su teléfono. No creo que haya conseguido la foto que quería, pero todos tuvimos que escucharla llorar por su ropa teléfono. Esto me trajo un recuerdo. Estaba en un concierto de Steve Miller. En mi defensa eran boletos gratis. Entonces se atenúan las luces y él está explicando cómo la canción que está empezando fue escrita para su amigo muerto. Algo realmente sentimental. Esta mujer en la primera fila está volteada tomándose selfies con sus amigas, todas sonrisas y riéndose mientras él está hablando. Steve Miller simplemente se enojó. Paró la canción y la regañó por ser irrespetuosa tanto con él como con su amigo muerto. Creo que se fue llorando. Fue una escena. Yo estaba medio avergonzado por eso, pero una buena parte de la multitud aplaudió cuando se fue. Fue salvaje. En un Starbucks en Taiwán, un hombre blanco de habla inglesa estaba sentado junto a mí mientras yo estudiaba. De repente, se levantó y exigió en voz alta en inglés que la gente en una esquina de la tienda dejara de tocar música en público. Estaban tan confundidos como el resto de nosotros, porque la música venía del altavoz en el techo, y no estaba tan fuerte de todos modos. Le dijeron esto y él insistió que ellos la estaban tocando. Entonces regresó furioso al lugar junto a mí, donde yo estaba boquiabierto mirándolo. Entonces dijo en voz alta: ¿qué estás mirando? Le dije que él era la razón por la que a la gente no le gustan los estadounidenses, y me fui para evitar ser asociado con él. Colega empleado por empleador privado por 10 más años asignado a cubrir múltiples departamentos según fuera necesario. Un día, decidió que no quería trabajar la sesión de mediodía que le fue asignada a un departamento específico. Este no era un horario fuera de lo ordinario, trabajaba en este departamento semanalmente. No fue un cambio de último minuto, el horario había sido publicado por semanas. Hizo un berrinche literal, negándose a trabajar ese departamento por la tarde. Fue llorando al dueño del negocio cuando el gerente dijo: hazlo o tómate el día libre sin pago. Pensó que se salió con la suya hasta unas semanas después cuando lo sacaron. Había una chica con la que fui a la preparatoria, no la conocía personalmente, pero era bastante conocida, principalmente por lo llena de sí misma que estaba. Se creía la mejor actriz en el teatro de la escuela, la mejor cantante entre el coro de chicas, y así sucesivamente. Una vez declaró que no se sacaría su licencia de conducir porque no la necesitaba, porque no necesitaba un auto cuando estuviera en Nueva York en Broadway. Avanzamos al espectáculo de talentos de nuestra escuela. Naturalmente, se sube al escenario a cantar, creo que era algo de Hairspray, y a la mitad, aleatoriamente, simplemente empieza a tararear la melodía de la canción. Se olvidó la letra. Así que está ahí arriba, tarareando con el corazón, ocasionalmente cantando una sola línea que recordaba. No terminó en Nueva York. Teníamos una chica en mi preparatoria que estaba igualmente llena de sí misma. Consiguió el papel principal en el musical de la escuela porque, por supuesto que lo hizo. Ahora, estábamos haciendo 11 Upon a Mattress, y estaba vestida con un disfraz de pájaro, sentada en esta barra colgada del techo como un pájaro en una jaula mientras cantaba.
Su disfraz tenía plumas blancas y en una presentación una pluma se cayó de su disfraz, haciéndola ver como un pájaro cagando en el escenario. Nos trataba bastante mal a nosotros los chicos en el foso de la orquesta, así que pensamos que esto era divertidísimo. Me gradué hace mucho, pero cuando algo como este hilo trae de vuelta esa memoria, todavía sonrío un poco. Tuve una ex compañera de trabajo que renunció después de que yo apenas había empezado a trabajar ahí, porque no la promovieron a gerente de departamento. Lo gracioso es que ni siquiera había aplicado para el puesto. Asumió que simplemente se lo darían. Había estado trabajando ahí intermitentemente por más de una década, pero se había ido y regresado varias veces y creo que pensó que la gerencia le rogaría que se quedara una vez más. Se equivocó porque esencialmente le dijeron que no dejara que la puerta le pegara en el trasero al salir. Una mujer en mi lugar de trabajo intentó esto. Básicamente, era una temporal que fue contratada de tiempo completo como recepcionista. Como recepcionista, apenas prestaba atención a las llamadas telefónicas, estaba acosando a uno de los abogados masculinos en la firma. Escuché uno de sus intentos de coquetear con él una vez y fue: "Uf, nada bueno, Bob", y seguía arruinando el correo. Básicamente, no teníamos idea de qué hacía, y estábamos desconcertados por lo terrible que era lo que sí lograba hacer. De todos modos, se abrió un puesto para paralegal. Contratamos a alguien de fuera de la firma. Sin embargo, la recepcionista estaba enojada y se lanzó en una gran perorata de que nadie ve su potencial, y que a ella le deberían haber dado el puesto. Siguió sobre cómo esencialmente la están despidiendo al no darle el puesto. Unos meses después, le dieron un puesto de paralegal, y luego inmediatamente tuvo que recibir una advertencia por lo seguido que estaba arruinando las cosas con los clientes. Terminó renunciando cuando consiguió un nuevo puesto en una firma diferente y gracias a Dios por eso. Creo que la despidieron de su nuevo trabajo poco después. Resultó que también era mala en eso. Mi hermana. Ahora es una persona increíble, pero era horrible de niña. De niña saboteaba a los niños en clase y acusaba todo. Trabajaría semanas para ganar confianza solo para apuñalar a alguien por la espalda. Su mamá, mi madrastra, me odiaba, como genuinamente deseaba que estuviera muerta me odiaba. Le enseñó a mi hermana a hacerme lo mismo en casa, y entonces cuando empezó la escuela hizo lo mismo con otros niños en la escuela. Fue muy mal y violentamente intimidada por años. Incluso tuve lástima unas veces y le dije por qué no le caía bien y no tenía amigos. Sus palabras en ese entonces eran algo como: sus sentimientos no importan, todo lo que importaba era ella. O mi hermana también recibía recompensas por cosas estúpidas. Si no la mandaban a la oficina del director por una semana íbamos por helado. Se hacía una pequeña tarea doméstica, sus tareas eran pequeñas y estúpidas como recoger 5 pedazos de basura. Recibía recompensas como juguetes y dulces. Una vez me enojé y grité al respecto porque yo nunca recibía recompensas o premios. Sin helado, sin juguetes, sin dulces. Tal vez podría conseguir helado si estaba en el auto mientras lo compraban y si también era perfecta esa semana. Cualquier problema menor y no conseguía nada, pero nunca podía tener algo que mi hermana no pudiera tener, pero ella podía tener cosas que a mí me negaban, así que otra vez más injusticia. Bueno. Cuando una vez estaba haciendo un berrinche por eso mi hermana me miró directamente a los ojos, y dijo: "Es porque tú no importas". Honestamente podría hablar por horas sobre problemas. Pero lo dejaré en estas 2 historias. Pero toda la infancia de mi hermana genuinamente pensó, y fue criada para creer que nadie importaba más que ella, era la favorita, era perfecta, más bonita, y mejor en todas las cosas que cualquier otra persona, especialmente yo y sus compañeros de clase. Afortunadamente creció fuera de la influencia abusiva de su madre cuando era adolescente, pero fue una época. La adoro hoy en día. Nos hablamos casi diario ahora a pesar de vivir a miles de millas de distancia. No es perfecta, pero se ha convertido en una mejor persona genuinamente. Cuando las convenciones de anime estaban creciendo a finales de los 2000, tuvimos a un tipo en una lista de correos de organizadores de convenciones declarar que estaba organizando su propio evento. Veíamos esto de vez en cuando, usualmente por adolescentes o adultos jóvenes con síndrome de protagonista principal. Empiezas a conocer a aquellos serios al respecto, como planear personal, marketing, lugar, contratos, y a aquellos deseando en voz alta, invitados, ganancia, poder. Tuvimos a un tipo realmente triste tratar de empezar uno en su universidad. Hizo un sitio web, lo promocionó como loco, pero aparentemente no tenía ni una onza de realidad en su cráneo. Afirmó invitados que no tenía, robó gráficos propietarios de otros sitios web, como mascotas y logos, afirmó torneos en compañías con derechos de autor como MTG, Pokémon, etc. Todo era su ego. No estamos haciendo Sith, sino estoy haciendo Sith. Alrededor de 2 meses antes de la fecha, algunos de nosotros tratamos de razonar con él. Alrededor del mismo tiempo, agentes de estos invitados, abogados corporativos,
y demás empezaron a publicar públicamente que él no estaba afiliado con ellos, que nunca los contactó, y así sucesivamente. Contactaron a su universidad, quien también publicó: esta no es una función sancionada. Pero este tipo se mantuvo firme, dijo que todos nosotros los planificadores reales estábamos todos conspirando contra él, etc. Eventualmente su abuso logró que lo banearan de la lista de correos. No estamos seguros de cuánto dinero recibió por boletos, porque estábamos seguros de que estaba mintiendo sobre sus números de registro, pero no podría haber sido más de $2.000 y probablemente fue mucho menos. Algunas personas que afirmaron que lo conocían dijeron que estaba en negación y cuando no estaba promocionando, estaba criticando y quejándose de que todos los demás estaban contra él. El evento era pura conjetura de fantasía, y no tenía relación con nada real. No creemos que estuviera conscientemente cometiendo fraude, solo completamente delirante. Hace algunos años estaba en el aeropuerto esperando recoger mi equipaje documentado. Una banda de mariachis entra tocando, y un hombre con un ramo de flores lentamente entra, se para frente a una mujer, se pone en una rodilla y saca un anillo. Todos empiezan a vitorear y forman un gran círculo alrededor de la banda y la pareja. El hombre está en su rodilla por mucho tiempo. Creo que la chica empezó a llorar, no lágrimas felices. Eventualmente toda la multitud empezó a mirarse como: oh, deberíamos darles algo de espacio. Recogí mi equipaje y me fui. Me sentí tan mal por el chico y la chica. Mi primer año como administrador de propiedades, estaba con una compañía que hacía rentas vacacionales, rentas de esquí y cosas regulares. Teníamos este cliente de renta de esquí que era simplemente un imbécil rico con aires de superioridad de primer nivel desde el día 1, pero cuando se fue, había algunos daños y cosas, así que manejamos el depósito de seguridad como normal, y recuperó una pequeña cantidad. Entonces presentó una demanda en reclamos menores contra nosotros, lo cual era estúpido para empezar, pero aquí está la parte divertida. Siguió enviando solicitudes de retraso a la corte porque no era conveniente para él estar ahí cuando estaba programado. Después de la tercera vez, el juez tuvo suficiente y no permitiría otra reprogramación. Pero él aún envía un email, 5 minutos antes de la corte, solicitando: y negado. Pero espera, esa no es la parte verdaderamente genial. Él sometió una declaración de hechos como parte de la presentación, y cuando el juez preguntó si queríamos proceder con el demandante en ausencia, solicitamos que leyera la declaración de hechos del arrendatario, y luego nos dijera si tenía alguna pregunta. Así que empieza a leer, y mientras voltea la página, le doy un codazo al CEO de la compañía y digo: mira su cara. Sabía lo que venía. Y no decepcionó. Nunca he visto a un juez tan rápidamente conseguir una mirada de: ¿qué cagajo acabas de decir? En su cara mientras leía la parte donde el arrendatario se quejaba de que habíamos contratado un montón de limpiadores mexicanos probablemente ilegales, que probablemente hicieron los supuestos daños. El juez era hispano. Fue tan difícil no empezar a reír. Puso el papel abajo, le dijo al abogado del arrendatario que habíamos terminado, inmediatamente falló a nuestro favor, y eso fue todo. Un año después, trató de rentar con nosotros otra vez, pero estaba en lista negra. Gracioso que nos llamara otra vez. Me imagino que el hecho de que le dijera a todas las otras compañías en el área sobre ese caso, para propósitos de entrenamiento, pudo haber tenido algo que ver con eso. Yo era jefe de departamento en mi último trabajo de tiempo completo en una firma consultora. Cuando me enteré de que mi esposa estaba embarazada con nuestro primer hijo decidí renunciar, pero les di 6 meses para hacer la transición, básicamente decidir quién me reemplazaría y entrenarlos. Una mujer en mi departamento estaba secretamente acostándose con su líder de equipo, y estaba enojada de que no lo eligiera. Así que presionó a uno de los dueños a mis espaldas, y las del otro dueño para elegir a su novio secreto, principalmente mintiendo sobre mi favoritismo, etc. Las principales razones por las que no lo eligieran porque era perezoso e incompetente. Sabía que estaría favoreciendo a su novia secreta, de la que todos sabían, y que sería ella quien terminaría siendo la jefa de departamento de facto de todos modos. Avanzamos 6 meses después de que me fui, y ambos fueron despedidos porque el departamento se negó a continuar trabajando bajo él y ella. En mi sección en la escuela de posgrado, había estas personas blancas con apellidos alemanes / holandeses que siempre parecían agradables pero nunca harían amistad con nadie que no fuera blanco y siempre se sentarían solos. Eran atractivos y todos querían hablar con ellos, pero nadie podía nunca pasar de solo presentaciones generales. Al principio, nadie se dio cuenta, pero eventualmente se volvió algo obvio. Todos los evitaban porque seguían hablando mal de todos. A veces sus susurros son lo suficientemente fuertes para que la gente del otro lado de la clase los escuche. Eventualmente fueron ostracizados por toda la clase. Habría fiestas / reuniones, recorridos de bares, pero nadie los invitaría. Todos se volvieron bastante cercanos al final del año, pero no con ellos.
Un día a la hora del almuerzo estaba caminando a clase, los veo sentados juntos en su esquina usual solo mirando a todos pasar y probablemente susurrando cosas sobre ellos, y vi a uno de ellos darse cuenta de que nadie que pasaba les estaba diciendo, hola. Éramos una clase pequeña de posgrado, así que al final del año todos nos conocíamos bastante bien y nos volvimos más o menos amigos. Pero no con ellos. Vi la mirada horrible en su cara, la realización de que realmente eran los perdedores de la clase. Después de ese punto, dejaron de sentarse juntos, empezaron a hablar con otra gente, y a hacer mejores amigos con su propia persona no blanca. Pero era demasiado tarde, todos los vieron y había 2 años más de escuela. Lograron hacer 0 nuevos amigos porque todos advertirían a la nueva clase sobre ellos. Es una comunidad de carrera pequeña, y no parece que hayan tenido muchas oportunidades de trabajo desde que se graduaron. Su reputación los precede a donde quiera que van ahora. Un tipo que trabajaba en un departamento vecino hace un par de años ahora decidió venir a trabajar a las 3 más o menos y solo sentarse en el estacionamiento. Usó ese tiempo para esperar hasta que una hora compañero de trabajo llegara a trabajar entre las 5 y las 5:30 am para confrontarlo sobre estacionarse en su lugar. No tenemos estacionamiento designado, es estacionamiento de primero en llegar, primero en servirse. Por lo que recuerdo, este tipo fue suspendido con pago por RH. Tenía una lista de cosas en las que trabajar, para poder regresar a trabajar, pero supuestamente decidió hacer su propia lista de demandas antes de que regresara. Esto llegó hasta el CEO y básicamente lo despidió en ese punto. Después tuvo varias publicaciones de FB sobre el lugar de trabajo, y cada vez que alguien publicaba algo sobre una vacante o un trabajo bien hecho, él comentaría sus propios sentimientos/percepciones, que siempre eran negativos. Este tampoco fue el primer encuentro con RH para este tipo. Aparentemente piensa muy bien de sí mismo, y que su opinión supera las opiniones de otros. Básicamente tiene que ser la persona más inteligente en el cuarto. ¿Viste a alguien querer ser protagonista y le salió mal? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.